Chicos, ¿me escuchan? Chicos, tenemos Ramiro, Rosemary y Sara. Por favor, dejen sus nombres y desactiven su micrófono. Hola, Peter, se nos va a extraer. Hola. Sara. Sí. Ya, chicos, desactiven sus micrófonos y en el chat escríbanme sus nombres, porfa, para que pongan el informe eso. Ya dice. Ya solo están 3, ¿no? Sí, dice, creo que sí. Ya. Sara, en el chat ponme tu nombre, porfa. Ya dice. Me voy a salir de aquí, ¿verdad? No, te debería aparecer una barrita de chat para que tú puedas escribir. No veo nada. A ver. Esperaremos 5 minutos y de ahí empezamos a avanzar a ver si se conectan el resto. Porfa.
5 a que se conecten los demás. Solo están 3 nada más. Ya, chicos, empezaremos por favor. Sara, por favor, mutea tu micrófono. Ya. Ya, ahora sí, chicos. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a avanzar una presentación en PowerPoint. Y si tienen alguna duda, ese rato activan su micrófono, me interrumpen y me preguntan, ¿ya? En el momento yo les voy a compartir la presentación y este igual les voy a pasar por el grupo para que lo tengan en respaldo, pero quiero indicarles porque hay cosas que quizás no lo logren entender, ¿sí? Entonces cualquier duda, cualquier cosa o si voy preguntando por nombres, activan su micrófono, me responden y ni bien terminen, lo cortan, ¿sí? Eso sería, entonces empezaremos chicos, los que no están ni modo, desde dirección de carrera esto llevar notas como si estuviéramos pasando clases, nada más que no estamos en el mismo ambiente físico, ¿sí? Entonces, ya les debería aparecer la presentación y vamos a iniciar. Denme un ratito que es un poquitito lento la cosa. Ahora, vamos a retomar un poco de lo que hicimos la anterior clase, o bueno, sí, el anterior viernes, o el anterior martes, si no me equivoco, miércoles, donde habíamos hablado de la empresa como un sistema, ¿sí? Hoy vamos a empezar a desarrollar un poquito más sobre esto y vamos a dar, ahora sí,
vamos a realizar, perdón, el análisis de los sistemas empresariales, ¿sí? Entonces ya saben, cualquier cosa que no entienden, activan su micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. Entonces, habíamos hablado que la teoría general de sistemas básicamente nos va a permitir entender el comportamiento de la empresa y facilitar los procesos de control y adaptación del entorno, ¿sí? Habíamos dicho básicamente que una empresa es un todo, pero está con otros elementos que están interrelacionados, tal cual está aquí en la imagen, que están interrelacionados entre sí para cumplir un objetivo común, ¿sí? Por tanto, la teoría de sistemas es un conjunto de elementos, ¿sí? Puede ser uno, dos y un número indefinido porque no sabemos exactamente, bueno, en realidad cada empresa va a variar con la cantidad exacta que va a tener de elementos dentro de la empresa, ¿sí? Estos elementos van a estar relacionados entre sí y en nuestra fórmula lo vamos a entender como U subíndice y J, ¿sí? Eso ahorita les voy a explicar. Que básicamente van a representar inputs que van a ser las entradas de los elementos A y un conjunto de elementos de output que van a ser los elementos de una operación planificada, ¿sí? Esto ahorita está así como que complicadito, pero ahora van a entender. Entonces, habíamos dicho que dentro de un sistema nosotros contamos con lo que serían las entradas, las salidas y básicamente la teoría de sistemas permite que la empresa tenga un proceso de transformación a través de los inputs y de los outputs. ¿A qué me refiero yo con los inputs? Básicamente que gracias a esto yo puedo conocer a cabalidad qué es o cómo está mi empresa para empezar un proceso de transformación y luego saco esta información para que ya sea como que la empresa ya transformada, ¿sí? Es como les decía, nosotros hacemos un análisis de la situación, agarramos toda esta información para transformar. Entonces, en torno a esto planteamos estrategias, objetivos y finalmente ya tenemos una ejecución y un control. Aquí van a ser básicamente nuestras salidas, ¿sí? Entonces, X va a llegar a ser nuestro sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, 1, 2, 3 y la cantidad de elementos necesarios dentro de nuestra empresa. Estos elementos tienen que estar relacionados entre sí, siendo ya U subíndice y J la cantidad de inputs con outputs para que, a ver, esto que se retire. Bueno, ya, por tanto, nuestro sistema llegaría a ser el conjunto de elementos y sus relaciones, ¿sí? No sé si esto me entienden, chicos. Si activo su micrófono y dicen sí o no, continúo, porfa. ¿Sí, claro? Sí, sí. ¿Sí, las demás chicas? Sí, dicen. ¿Sí? Ya. Entonces, continuaremos con esto. Ya habíamos hablado sobre la empresa como organización, donde nosotros consideramos estos elementos para conformar nuestra empresa, ¿sí? Donde habíamos dicho que lo más importante es nuestro sistema técnico, que tiene que estar a la par del sistema de dirección, porque va a ser quien va a tomar la decisión, y nuestros sistemas humanos, que van a ser los encargados de ejecutar las decisiones que se han tomado en un sistema de dirección, ¿sí? Todas estas acciones se van a ver afectadas por un sistema cultural que nos está rodeando como tal y un sistema político y de poder que básicamente esto son elementos que nos ofrece el entorno. Habíamos dicho que esto es dentro de un entorno interno de la empresa y este es un entorno externo. Por tanto, todo esto está influenciado por el macroentorno. ¿Sí? Esto ya lo habíamos avanzado en clases. Ahora, nosotros vemos a la empresa como organización, pero también tenemos que ver a la empresa como sistema. Habíamos dicho que básicamente nosotros tenemos inputs, entradas, que provocan un proceso de transformación con los outputs
y nosotros tenemos los resultados. Ahora, este proceso de transformación en un inicio va a estar sumergido por ¿qué? Datos, dinero, trabajo, tecnología, energía, bienes de equipo y materiales. Si volvemos, por ejemplo, al anterior, todos estos serían nuestras entradas. Toda la información que nosotros requerimos para iniciar un proceso de transformación. ¿Sí? Ahora, todo esto continuamente va a estar controlado y regulado. Una vez que toda esta información entre al proceso de transformación, nosotros vamos a convertir todo eso en productos, servicios, resultados, dividendos, impuestos, información, ¿sí? Todo lo que nosotros ingresamos como información a este proceso de transformación se convierte en estos outputs, que constantemente van a estar controlados o monitoreados y por tanto van a estar regulados, ¿sí? Yo qué sé, capaz los impuestos acá suben, por tanto yo acá tengo que volver a trabajar esto de los aspectos económicos que yo voy a necesitar para mi empresa. Por tanto, todo esto tiene que estar sumamente controlado y regulado. Si se van dando cuenta, nosotros metemos los inputs, que serían las entradas, transformamos esta información, lo convertimos en outputs y constantemente todo esto tiene que estar controlado, ¿sí? Y por tanto, regulado. Entonces es más o menos como nosotros estamos ya complementando esta teoría de sistemas. Cuando consideramos a estos 5 sistemas importantes para considerar a una empresa como una organización, como un sistema organizado con diferentes elementos que trabajan por un fin común, y también una empresa como sistema que básicamente tiene todos estos subelementos, estos conjuntos que tienen que estar relacionados entre sí, ¿ya? Los datos tienen que estar relacionados en dinero, con el trabajo, con la tecnología que yo voy a tener, con la energía, con los bienes y equipos materiales que voy a tener para poder generar todos estos outputs, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo acá es complementar el concepto de la teoría de sistemas. Ahora, algo que tenemos que llegar a considerar dentro de esta teoría dentro de la teoría de sistemas es que dentro de esta estructura nosotros tenemos dos aspectos importantes. Primero, que sería el principio de jerarquía, que básicamente esto va a justificar el concepto de subsistemas, elementos o componentes. ¿Qué quiere decir? Vamos acá. Dentro de nuestra empresa, nosotros aún consideramos este tema de las jerarquías, donde el sistema técnico va a estar siempre, pero va a trabajar de la mano con un sistema de dirección y un sistema humano de igual manera, ¿sí? Pero todas estas acciones van a estar reguladas por un sistema cultural, ¿sí? El triángulo básicamente nos permite medir la jerarquía que nosotros vamos a llegar a tener. Por tanto, el principio de jerarquía básicamente justifica que un sistema se compone de subsistemas, de subelementos, de componentes que van a estar interrelacionados. Ahora, también se caracteriza por ser un proceso de transformación, que dice del sistema mayor que orienta el logro del plan común, que básicamente va a ser el objetivo del sistema. Vuelvo acá. Todo esto va a trabajar gracias al proceso de transformación, ¿sí? ¿Por qué? El sistema técnico de dirección y humano en conjunto van a generar lo que sería nuestro objetivo del sistema, nuestro objetivo común, ¿sí? El propósito general de la empresa. Todo esto va a estar trabajando con los otros sistemas que básicamente me van a permitir transformar toda la información que me va a dar un sistema político, un sistema cultural y como tal el entorno en inputs para transformar la información y tener resultados en outputs. En este caso, nuestros inputs serían el sistema cultural, el sistema político, que me van a brindar los lineamientos para que mi empresa pueda funcionar. Aquí es donde ocurre el proceso de transformación. En torno a estos aspectos es que mi empresa tiene que trabajar y por tanto aquí desarrollan los productos, los servicios, los resultados, etc. Pero siempre que esté acorde a un sistema político de poder y un sistema cultural. Por tanto,
En las características de la estructura del sistema siempre tenemos que considerar en base a un principio de jerarquía, donde existe un sistema que es el mayor y existen subelementos que lo componen, y el proceso de transformación. Vámonos con un ejemplo del principio de jerarquía. ¿Se acuerdan lo que hicimos de la universidad? Donde tenemos la universidad es nuestro sistema y vamos a dividir por facultades. Tenemos medicina, tenemos derecho, tenemos FACEFA, tenemos comunicación, enfermería, nutrición, etc. Cada una de estas facultades son elementos que van a componer el sistema total. El sistema total es nuestra universidad y nuestros subsistemas, elementos o componentes son las facultades. Ahora, en un proceso de transformación, la universidad es todo esto, ¿sí? Dentro del sistema de dirección y sistemas humanos tenemos todas nuestras facultades. Y aquí básicamente la metodología de trabajo. ¿Cuál es nuestro objetivo común de todos? Formar profesionales competentes, etcétera, 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 ¿sí? Pero todo esto tiene que estar regulado por un sistema cultural y un sistema político de poder. La universidad se tiene que adecuar a estos sistemas para poder cumplir con nuestro objetivo común, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Todo claro, Lice. ¿Sí? ¿Los demás? ¿O las demás? Seguimos los 3. Ya. Entonces, continuamos con esto. Nosotros, por tanto, dentro de la teoría de sistemas tenemos principios generales, ¿sí? Estos principios generales, básicamente, en un ratito, acá bien, está escribiendo. Si entiendo, dice todo bien. Ya. Entonces, nosotros tenemos los principios generales de la teoría de sistemas, ¿sí? Por tanto, el primero es independencia. ¿A qué nos referimos nosotros con independencia? Básicamente que nosotros tenemos la interrelación entre elementos, ¿sí? Ay, no, piso. Se colgó, pero ya seguiremos, se sigue bien. Entonces, la independencia básicamente es la relación que nosotros hablamos entre los elementos, entre los subsistemas, entre los objetos o atributos dentro de nuestra empresa. Todos estos elementos básicamente se van a producir con el entorno, ¿sí? Aquí es cuando... Perdón. No sé qué pasa, chicos, se colgó. Ya, volvemos. Entonces, cuando estamos hablando de independencia, estamos hablando de que nosotros interrelacionamos diferentes elementos. Y estos elementos tienen que tener un sistema abierto. ¿En qué se caracteriza un sistema abierto? Básicamente que tiene que tener una relación con el otro, una relación con su entorno, con el medio ambiente, ¿sí? Vámonos para la segunda característica, que sería totalidad. Estos elementos independientes conforman un todo, ¿sí? Cuando hablamos de totalidad, básicamente entendemos al sistema como un todo. En independencia, todas nuestras facultades de la universidad, y totalidad, la Universidad Técnica Privada Cosmos, ¿sí? Ese es el ejemplo. Plan común, básicamente es la orientación del sistema a la posición del equilibrio por el cual los elementos buscan un plan común para cumplir. ¿Qué quiero decir? El sistema total y los elementos independientes trabajan sobre un plan común, ¿sí? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestro plan común como universidad? Formar profesionales competentes a través del trabajo de estudiantes, docentes y administrativos, ¿sí? Ahora, vámonos con las relaciones entre entradas y salidas. En este plan básicamente de sistemas, nosotros tenemos que considerar lo que serían las entradas que se van a transformar en salidas a través de un proceso de transformación. Nosotros no podemos tener entradas y salidas si es que no va a existir un proceso de transformación.
Por esto es que estos dos aspectos son sumamente importantes. Tengo mis elementos. Ahora vamos a dividir por estudiantes, administrativos y docentes, ¿sí? Estos son mis tres subsistemas que van a conformar la universidad, que trabajan por un plan común. Ahora, yo la información primaria, por tanto, la tengo que sacar de los docentes, de los estudiantes y de los administrativos, ¿verdad? Hay un proceso de transformación y mi resultado básicamente llegaría a ser formar profesionales competentes. Ahora, ¿qué pasa si tengo estudiantes y tengo administrativos, pero no tengo docentes? Este proceso de transformación va a ser negativo, por tanto mi resultado no va a ser el óptimo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo estudiantes y docentes, pero no tengo administrativos? Mi proceso de transformación va a ser incompleto. Va a existir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, lo que no va a existir son las metodologías administrativas, ¿sí? Yo qué sé, el tema de sus contratos, pagos, títulos, sus notas, ingresos al sistema y demás, toda esta formación va a estar incompleta o no va a estar respaldada por un sistema administrativo que básicamente ellos son quienes regulan este proceso de aprendizaje entre docentes y entre estudiantes, ¿sí? Ahora, vámonos por el sexto, que sería entropía y homeostasia. Eso es lo que ya hemos hablado. Mientras mayor entropía, menor homeostasia. Y entropía básicamente era que nosotros contamos con menor información y por tanto va a generar como que desorden, indeterminación, y básicamente esto va a generar incertidumbre entre los elementos que conforman el todo, ¿sí? Por tanto, mientras mayor entropía yo tengo, menos voy a cumplir con el plan común, porque la información que está pasando a través de todo este proceso entre los elementos es menor. Ahora, mientras mayor homeostasia yo tengo, mis elementos van a tener mayor información y por tanto van a cumplir mi plan común, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos hablado en clases. Ahora, vámonos por el séptimo, que sería regulación. Básicamente, dentro de todos los sistemas nosotros tenemos que generar algún tipo de control para generar información que nos permita corregir las desviaciones que nosotros llegamos a tener cuando estamos buscando cumplir con nuestro plan común, ¿sí? La regulación nos va a permitir replanificar todo este proceso transformador, ¿sí? Volvemos. Aquí tenemos nuestros elementos, procesos de transformación y nuestros resultados. ¿Qué pasa si en este proceso de transformación yo veo que quizás me falta desarrollar o aumentar más características o más tareas a los estudiantes para que yo pueda cumplir con mi plan común, ¿sí? Esta regulación dentro del proceso de transformación básicamente me va a permitir que yo pueda corregir mis acciones a tiempo y al final pueda cumplir con mi plan común, ¿sí? Entonces, vámonos con el 8, que sería determinación. Básicamente en este proceso nosotros tenemos que exigir que mayores elementos de nuestro sistema se especialicen en diferentes funciones, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Volvemos, tenemos estudiantes, tenemos docentes y tenemos administrativos. Los estudiantes se tienen que dedicar solamente a cumplir los roles de estudiantes, administrativos lo mismo, docentes lo mismo. ¿Qué pasa cuando un administrativo se mete a la labor de un docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene con un estudiante? No existe la determinación porque cada elemento tiene un objetivo específico para contribuir al objetivo general. Sin embargo, si el administrativo se mete a las labores del docente, lo más probable es que el resultado no sea el que nosotros buscamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser determinante con el trabajo que está desarrollando dentro de la totalidad de nuestro sistema, ¿sí? Y finalmente tenemos el último principio, que sería la jerarquía, nos faltaba.
Los sistemas básicamente se descomponen en subsistemas o en partes principales y así sucesivamente. Sí, eso ya los expliqué en el anterior punto, que es exactamente lo mismo. Y aquí finalidad básicamente es que los sistemas abiertos pueden llegar al mismo estado final combinado con entradas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo estos inputs, estudiantes, administrativos, docentes. Tengo mi proceso de transformación y aquí tengo mi objetivo común y mi resultado. Este objetivo final básicamente tiene que estar muy de la mano con mis inputs o con las entradas, ¿sí? Entonces básicamente la teoría general de sistemas se basa en estos 10 principios generales que nos permiten entender con mayor claridad cómo es que desarrollamos todo esto, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos claro todos estos sistemas o estos principios de la teoría de sistemas, nosotros tenemos que empezar a basarnos en la circulación de la estructura y la relación del entorno, ¿sí? No sé si es que esto logran ver, pero he cargado la imagen. Aquí básicamente nosotros lo que vamos a buscar es la circulación de valor que van a tener los sistemas entre sí, ¿ya? El sistema principal va a ser el físico y el económico. Después vamos por un sistema financiero económico, por un sistema de acción e información, por un sistema de comunicación y por un sistema de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy hablando del sistema físico-económico y del sistema financiero-económico, básicamente estos van a representar el sistema técnico que habíamos hablado en un inicio, ¿sí? Donde el sistema técnico llegaba a ser el más importante entre todos. Mientras que el sistema acción, información, de comunicación e información, decisión, básicamente van a componer lo que sería nuestro sistema de dirección, donde dirección va a tomar la decisión va a tomar y ejecutar acciones en base a la información, va a comunicar estas acciones y en base a esa información también toma las decisiones, ¿sí? Por tanto, el 1 y 2 representan nuestro sistema técnico, el 3, 4 y 5 representan nuestro sistema de dirección, incluyendo nuestro sistema de recursos humanos, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra estructura triangular, habíamos visto que aquí está nuestro sistema técnico, nuestro sistema de dirección y nuestro sistema de recursos humanos. El 1 y 2 pertenecen al sistema técnico, el 3, 4 y 5 pertenecen tanto a dirección como a recursos humanos. Por tanto, la agrupación de todos estos sistemas se basa en la naturaleza de la circulación de valor por su estructura, ¿sí? Volvemos aquí a lo mismo. 1 y 2, nuestro sistema técnico. 2, 3, 4, perdón, sería 3, 4 y 5, aquí me he equivocado. Sería el sistema de dirección, incluyendo el sistema humano y también el sistema de cultura y poder, ¿sí? ¿Por qué? Aquí les estaba mostrando lo que sería la información, decisión. Esta información va a ser la que nosotros vamos a recibir del entorno, ¿ya? El sistema de comunicación, acción e información van a ser de un entorno interno a la empresa y esto de un entorno externo. Por tanto, esos aquí son el de dirección y recursos humanos y esto se puede relacionar con lo que sería nuestro sistema de poder o cultural, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos desarrollado y terminado por fin todas las bases y los principios y características de la teoría de sistemas, iniciamos con la organización y el entorno. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? Chicas, chicos. No, Lice. ¿Todo claro? Ros y Sara, ¿todo claro? Sí, dice. ¿Listo? Entonces, seguimos con la organización y el entorno. Habíamos dicho que el sistema empresa va a depender del entorno y su éxito va a depender
de su relación con él. ¿Qué quiere decir? Para que la empresa crezca, tenemos que conocer muy bien el entorno, tanto el entorno interno como el entorno externo. Por tanto, para conocer esto, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro comportamiento empresarial y cuáles van a ser los efectos del entorno para nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué es entorno? Básicamente es un conjunto de hechos y factores externos a la organización con los cuales interaccionamos y que pueden influir, pero nosotros no podemos controlar. Por tanto, son todas las normas y relaciones establecidas que condicionan nuestra actividad, ¿sí? Por tanto, nosotros tenemos que considerar que básicamente el entorno son los hechos y factores externos, ¿sí? Interacciona con nosotros, pero no, interacciona con nosotros, trabaja con nosotros, pero nosotros no podemos controlar a nuestro entorno, ¿sí? La empresa no puede decidir los aspectos políticos, tecnológicos, económicos o sociales de los cuales se está rodeando, ¿sí? Pero sí hay elementos del entorno de los cuales quizás sí puede trabajar. Por tanto, hablamos entonces de un entorno empresarial, donde nosotros tenemos los factores externos que van a condicionar la actividad de la empresa en dos aspectos, el entorno general y el entorno específico. El entorno general que va a ser netamente externo a la empresa y el entorno específico que va a ser netamente interno, ¿sí? Entonces veamos este video, chicos, para lograr entender bien esta diferencia. Pero esperemos que cargue un ratito. El análisis del entorno es una de las piezas clave del análisis estratégico. El entorno es el marco en el que la empresa va a desarrollar su actividad y está formado por todos los factores externos que influyen sobre las decisiones y los resultados de la empresa, pero que al ser externas escapan de su control. Así, se trata de identificar las influencias positivas, oportunidades, o negativas, amenazas, que ejercen distintos factores sobre el éxito de la empresa y ayudar de esta manera a decidir la respuesta más adecuada en cada caso. De aquí la importancia de su estudio. Se suelen distinguir dos niveles en el análisis del entorno, general y competitivo, que tanto por su metodología como por los objetivos perseguidos justifican su diferenciación. El entorno general se refiere al sistema socioeconómico en el que la empresa desarrolla su actividad. El entorno competitivo, sin embargo, se refiere a la parte del entorno más próxima a la actividad habitual de la empresa y que tiene que ver con el sector industrial al que pertenece y con el mercado al que se dirige. Tomando como metáfora un partido de fútbol, podríamos decir que el entorno general son las gradas de un estadio y los medios de comunicación, siendo el entorno competitivo el terreno de juego. Es en este último, por tanto, donde la empresa compite, principalmente por su éxito o fracaso. Aquellas personas que no se interesan por el fútbol formarían parte del entorno no relevante. El entorno genera incertidumbre para la dirección de la empresa. Esta incertidumbre depende del grado de dinamicidad, complejidad, diversidad y hostilidad existentes. En general, puede decirse que cuanto más dinámico, más complejo, más diverso y hostil es el entorno, mayor es la incertidumbre. Algunos de los factores del entorno actual que generan incertidumbre son, entre otros, la globalización de la economía, la aceleración del cambio tecnológico, los procesos de desregulación y privatización en numerosos sectores de actividad, los cambios en los valores culturales, medioambientales y éticos de la sociedad, entre otros. Estos factores suponen, evidentemente, desafíos nuevos y cada vez más complejos para la empresa.
En este contexto, el reto para la dirección consistiría en captar e interpretar las señales difusas que se perciben del entorno y hacerlo antes y mejor que la competencia. Siguiendo a Ireland, Hoskinson y Heath, el análisis del entorno requiere de 4 componentes o etapas esenciales. Primero, observar las señales tempranas de posibles cambios en el entorno. Segundo, interpretar los datos obtenidos para entender los cambios y las tendencias. Tercero, pronosticar la posible evolución de los cambios para poder anticiparse. Y cuarto, evaluar las implicaciones para la empresa en términos de oportunidades o amenazas. Dada la gran diversidad de variables y la complejidad que presenta el entorno, es necesario con carácter previo definir el entorno realmente relevante. Esta delimitación es importante ya que condiciona la selección de las variables que se deben incluir en el análisis. A estos efectos, Lederman sugiere que hay que seleccionar aquellas variables que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto potencial en la empresa. Incluir variables con un previsible bajo impacto conduce a un sobreesfuerzo innecesario con el coste que ello supone. Sin embargo, puede resultar peligroso descartar variables que tienen una baja probabilidad de ocurrir y un alto impacto, porque si finalmente se presentan, pueden poner en serio riesgo la viabilidad de la empresa. Como os he expuesto anteriormente, en el análisis del entorno se suelen distinguir dos niveles, general y competitivo. El objetivo del análisis del entorno general es identificar los factores que, desde la perspectiva del sistema económico y social, en sentido amplio, afectan a la actuación de la empresa. Para ello, se suelen utilizar herramientas como el perfil estratégico o el análisis Pestel, el diamante de Porter o el análisis de los distritos industriales, entre otras. El análisis del entorno competitivo trata de investigar las características estructurales que definen la competencia en una industria. Para ello, las técnicas de análisis más utilizadas son el modelo de Abel para delimitar el entorno competitivo, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, la segmentación de la industria y el análisis de los competidores. El carácter dinámico tanto del entorno general como del competitivo hace que sea conveniente estudiar su posible evolución futura. Ello permitirá conocer las circunstancias que definirán el marco de actuación cuando la estrategia se implante. En definitiva, el éxito de la estrategia no depende tanto de cómo es el entorno actual, sino de cómo va a ser en el futuro. Para este análisis se pueden utilizar el método de los escenarios y el método del CIP entre los más relevantes. Con todas estas herramientas, la empresa puede tener un conocimiento bastante aproximado de las principales variables externas que le pueden afectar y evaluar el impacto que pueden tener en su competitividad y rentabilidad. Entonces, tal cual decía en el video, la unión o el análisis tanto del entorno general y específico no nos va a permitir solamente conocer cómo es que estamos hoy, sino cómo es que podemos mejorar nuestras acciones para estar en un futuro, ¿sí? Por tanto, vamos a ir desarrollando uno por uno. El entorno general y el entorno específico. Primero vámonos por un entorno general, que básicamente llega a ser el marco global o los factores que van a afectar a todas las empresas de igual manera, ¿sí? Cuando ya hablamos dentro de lo que sería el FODA, esto llegarían a ser nuestras oportunidades y amenazas, lo que les decía. A todas las empresas les va a afectar el tema legal, el tema educativo, lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo demográfico, lo político y otros, ¿sí? A la UNITEP, a la UNICEN, a la UNIFRANS y demás va a afectar que la Presidenta haya tomado las medidas de suspender todas las clases, ¿sí? A todos nos ha afectado de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre unos a otros? Es que cada universidad ha tomado sus propias medidas para continuar con este proceso de enseñanza y aprendizaje. Esas medidas que toma cada universidad ya son parte de un entorno específico. Sin embargo, el decreto que la Presidenta ha lanzado de que no se pasan clases va en un entorno general. ¿Por qué? Porque va a afectar a todas las empresas de la misma manera. Vámonos al rubro de la universidad, el mismo ejemplo que les daba.
Y suspende clases afecta a universidades públicas, universidades de convenio y a universidades privadas. Entonces, vamos a ir desarrollando uno por uno. Cuando nos referimos al entorno legal, básicamente son todas las normas jurídicas que ordenan la actividad de la empresa. Por tanto, es la actividad reguladora de la economía por parte del Estado a través de normas jurídicas y de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Básicamente, ¿dónde encontramos nosotros estos aspectos legales? En la Constitución, en las leyes, en las normas, en los decretos, etc. Todo lo que va a regular nuestra actividad como empresa, ¿sí? Y no solo me va a afectar a mí, sino a todas las empresas en general, ¿sí? Por tanto, tenemos que destacar tres tipos de normas y las que más se relacionan con nuestra empresa. Las normas fiscales, las mercantiles y las laborales. ¿Qué son las normas fiscales? Básicamente son el pago de tributos, llevar los libros de registro obligatorios, los impuestos, el IVA, el IUE, etcétera, que básicamente son los impuestos sobre las utilidades que va a llegar a tener la empresa. Ahora, ¿qué es, o qué son las normas mercantiles? Básicamente aquí nosotros tenemos que seguir con un plan general de contabilidad que va a llegar al país. La economía que se maneja en el país es muy específico, por tanto nosotros nos tenemos que adecuar a esto, ¿sí? Por tanto, puede llegar a ser que nosotros tengamos los registros mercantiles anuales, mensuales, y sobre todo hasta la auditoría de las cuentas anuales es muy importante para que el gobierno pueda ver que todo está yendo bien con nuestra empresa, ¿sí? El Estado básicamente. Entonces, las normas fiscales llegan a ser todo lo que sería relacionado a impuestos, ¿sí? Las normas mercantiles es que nosotros nos tenemos que acomodar al sistema económico del país. Y las normas laborales llegan a ser las cuotas empresariales, yo que sé, de seguridad social, seguro, registrarse en el Ministerio de Trabajo, pago a los trabajadores en torno a los sueldos mínimos, etc. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con mis recursos humanos, yo tengo que adecuar en torno a las normas laborales de la empresa. Por ejemplo, el sueldo mínimo es 2.122, si no me equivoco. Entonces, si yo busco un horario de trabajo de 8 horas, tiempo completo, mínimamente yo tengo que pagar 2.122. Tengo que darle un seguro social, tengo que darle cierto tipo de beneficios a mis trabajadores, ¿sí? Por tanto, las normas jurídicas o legales regulan la actividad de la empresa, ¿sí? Y esta regulación básicamente se va a basar mucho en lo que sería la economía, en el tipo de economía que existe en el estado o en el gobierno de turno, ¿sí? Cada gobierno, estos aspectos va a ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno de Evo Morales tenía diferentes normas fiscales, mercantiles y laborales. Vámonos al gobierno de transición con Áñez, puede que ella también haya cambiado sus normas y puede que después de las elecciones también exista un gobierno que cambie estas normas de acuerdo a su forma de gobernar, ¿sí? Si es más capitalista, más socialista, etc. Nosotros tenemos que ver todo esto. Ahora, ¿la empresa qué hace? Solamente adaptarse, acatar a las normas que el Estado va a lanzar, porque básicamente son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué pasa si yo no cumplo con estas normas? Tengo sanciones, tengo multas, inclusive me pueden cerrar la empresa y demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un entorno legal, básicamente se refieren a todas las normas que son de cumplimiento obligatorio, es decir, las que están en la Constitución, las de decretos, leyes, etc. Ahora, vámonos con un entorno que sería político. Básicamente van a ser los referentes de la posición de poder de nuestra sociedad, es decir, agentes económicos y sobre todo la lucha de poderes. Aquí es muy importante conocer la lucha de poderes que existe en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar al caos, puede existir la corrupción, inseguridad, ineficiencia en la prestación de servicios y
impidiendo el crecimiento de la empresa privada, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estamos en una época electoral, existe esta lucha de poderes. ¿Quién me conviene más? ¿Por quién puedo votar yo? ¿Quién me da mayores beneficios empresariales o para empresa privada, etcétera? ¿Sí? Por tanto, cuando estoy hablando del político, yo tengo que considerar 4 elementos. Primero, el sistema institucional, que básicamente va a influir en la empresa el grado de poder y la proximidad que tenga esta al Estado. ¿Qué quiere decir? El sistema institucional dice que mientras la empresa tenga más relación con el gobierno, entonces va a tener mayores beneficios, ¿sí? En el sistema institucional nosotros lo dividimos en dos, privado y público. Las empresas privadas es muchísimo más difícil que tengan una relación estrecha con el Estado. Sin embargo, las empresas públicas, que son del Estado, tienen una relación bastante estrecha y por tanto tienen mayores beneficios en cuanto a un sistema institucional como tal, a diferencia de las empresas privadas, ¿sí? Luego vamos por las ideologías y los partidos políticos relevantes. ¿Qué quiere decir acá? Básicamente que la ideología del partido político que esté en el poder va a variar y las empresas en realidad se tienen que adecuar a esta ideología, ¿sí? Va a depender de esto que el gobierno establezca sus directrices u otros con aspectos relacionados al empleo, contratos, subvenciones, impuestos y demás, ¿sí? Por ejemplo, si el partido político de poder de turno es capitalista y luego se cambia a uno socialista, toda la ideología política cambia. ¿Cuál es la característica del capitalista? El que tiene más sigue teniendo más. El socialista, el que tiene más tiene que tener menos para que los que tienen menos todos sean iguales, ¿sí? Entonces todas estas ideologías van a ir cambiando en cómo es que se tiene que desarrollar la empresa. Ahora, estabilidad y riesgos políticos. El sistema de un país básicamente se caracteriza por una estabilidad política, pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos estabilidad? Vámonos con el ejemplo de los bloqueos. No teníamos estabilidad política, no teníamos estabilidad económica y por tanto no teníamos seguridad empresarial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mientras yo tenga mayor estabilidad y menores riesgos políticos, mi empresa va a poder trabajar con mayor normalidad. Mientras yo tenga mayor inestabilidad y mayores riesgos políticos, es muy probable que mi empresa vaya hacia abajo, ¿sí? Y el marco exterior básicamente que englobamos todos los acuerdos internacionales, relaciones con otros países y conflictos con el mundo, ¿sí? Por tanto, cuando estamos hablando de estos dos aspectos, básicamente van a basarse en la regulación de nuestra empresa, ¿sí? En este sentido, todas las normas que son de cumplimiento obligatorio, y cuando hablamos de lo político es que nosotros tenemos que acomodarnos al partido político que va a estar de poder en torno a su ideología. Esta ideología va a cambiar absolutamente todo, ¿sí? Para esto, ahora quiero que veamos este videito. Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, dice. Sí, creo que se conectó alguien más. Porfa, el que se conectó en el chat me deja su nombre para que ponga lista. Rosy, ¿todo bien? Entorno político y legal. Sí, El entorno político considera el clima político-económico y la política externa. Mientras tanto, el entorno legal se refiere a la manera en que se solucionan los conflictos entre las empresas, estas y el gobierno, y entre los gobiernos, utilizando para ello las leyes nacionales, las internacionales o ambas. Entorno político. Para un mercado potencial extranjero es necesario analizar también la situación política, que incluye la estabilidad de un gobierno, el clima político, el nivel de nacionalismo, el riesgo económico en aspectos como el control del tipo de cambio, los impuestos y los precios, así como el nivel de fomento a la inversión extranjera,
el manejo de asuntos externos, etc. Por ejemplo, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, declaró el socialismo en 2006 y planeó privatizar algunas industrias. Dichas circunstancias han afectado la toma de decisiones de algunas inversiones extranjeras. Algunos países, como Japón, venden con un alto nivel de nacionalismo. Por tal razón, a las empresas extranjeras se les dificulta acceder al mercado japonés, debido a que los consumidores tienden a proteger los productos nacionales, aunque su gobierno autorizaba importar algunos productos extranjeros. Por otra parte, en la década de los 70 y los 80, a las marcas japonesas, como Sony, se les dificultaba penetrar al mercado europeo, ya que los europeos occidentales preferían comprar las marcas regionales tales como Philips. Por el contrario, México experimenta el malinchismo, que significa que su población gusta de los productos extranjeros más que de los nacionales. Entorno legal. Cada país cuenta con sus leyes para gobernar. Existen, por ejemplo, la ley común, la ley de código, la ley islámica u otras. Ley común. Su base es la tradición, la práctica pasada y la ley procedente establecida por la Corte, por medio de la interpretación de estatus y las leyes vigentes en el pasado. Ley de código. Se basa en reglamentos escritos. El sistema legal se divide en tres partes: comercial, civil y criminal. Ley islámica. Es una interpretación del Corán que incluye los deberes religiosos y obligaciones o aspecto. Por ejemplo, la ley islámica prohíbe el pago de intereses. Ahora. Ay, qué cara esto. Entonces, cuando hablamos del sistema, de las características legales y políticas, la empresa sí o sí tiene que adaptarse a la situación, al entorno que le está dando. Porque caso contrario, lo más probable es que la empresa le vaya mal, ¿sí? En esto de legal nosotros hablábamos, fuera de estas normas, hablaba del sistema de la religión y demás. Por ejemplo, en nuestro país nosotros reconocemos que tenemos 36 diferentes culturas, 36 diferentes etnias, lenguas, etc. Y ahí se incluye el tema de creencias, culturas, religiosas, etc. ¿Sí? En cambio, en lo político que decía, básicamente tenemos que adecuarnos al sistema del partido de poder de turno en el gobierno. ¿Ya? ¿Tienen dudas de esto? Creo que está claro. Chicos. Sí, Lisa, está claro. Sí, Sara. Sara. Creo que sí fue Sara. Sí, Lisa, está bien. Bien. Ahora, entonces, vámonos por un aspecto tecnológico. Cuando yo estoy hablando de la tecnología, tengo que considerar... perdón, me falla. Sí. Cuando yo estoy hablando de la tecnología, básicamente es que yo tengo que desarrollar nuevas tecnologías y por tanto, mientras las empresas decidan incorporar, renovar y reconvertir la tecnología, básicamente va a estar un paso más adelante que la competencia. Cuando la empresa decide quedarse atrás y no adoptar la tecnología dentro de su sistema, por tanto, va a tener mayor desventaja en torno a la competencia. Vámonos con un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en los bloqueos, lo que les decía el año pasado, nos tomó como que un mes para recién empezar a trabajar con la plataforma Moodle, ¿sí? En cambio, ahora nos ha tomado exactamente 3 días para empezar a trabajar. Solo hemos tenido 3 días de pérdida, que básicamente han sido capacitación, incorporación a la plataforma y demás para que nosotros empecemos a trabajar, y la universidad nos está brindando todos estos elementos de la plataforma, el correo corporativo y demás para seguir trabajando. Es decir, que nosotros hemos empezado a incorporar la tecnología para continuar con este proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Renovar, ¿qué quiere decir? Que lo que ya tengo tecnológico tiene que adecuarse a los nuevos desarrollos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo qué sé, por ejemplo, nuestros datos todavía siguen siendo con cable y demás, que tenemos que conectar nuestro pendrive con la PC,
Sin embargo, hay nuevos datos que directamente desde tu celular tú puedes mandar tu presentación y ya está, sin necesidad de que haya una conexión. Ahí se puede renovar en la tecnología que tiene la empresa, ¿sí? Y cuando hablamos de reconversión, básicamente es en volver a invertir en nuestra empresa, o sea, en la tecnología que tiene nuestra empresa para modificar esto, ¿sí? Si yo invierto en tecnología, por tanto, puede que un inicio me genere mayor costo, pero en un futuro yo voy a recibir mayores beneficios de esta reconversión de la tecnología, ¿sí? Por tanto, para entender esto, veamos este video. Sí, explicar. Cada día millones de empresas abren sus puertas. Van saliendo adelante, pero ¿saben realmente cómo va su negocio? ¿Se han incrementado los clientes? ¿Cuál fue el producto más vendido hace 2 meses? ¿Cuánto tienen invertido en su inventario? ¿Cómo llevan el control de los procesos del negocio? ¿No se les fuga el dinero? Aunque es muy probable que a tu negocio le vaya bien, podría funcionar mejor. Existen herramientas diseñadas para facilitar las operaciones de tu empresa y generar una mayor productividad. Estas herramientas se llaman tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación son dispositivos y sistemas que sirven para simplificar y mejorar las actividades de tu negocio. Las herramientas tradicionales hacen que se invierta más tiempo y esfuerzo en las actividades de la empresa. En consecuencia, la producción del dinero es menor. Gracias a las tecnologías de la información y comunicación, esas mismas actividades se realizan en menos tiempo y con menor esfuerzo para lograr una mayor ganancia económica. Atrás quedaron los días donde todo dependía de nuestra buena memoria, de nuestra capacidad de organización, de saber hacer cuentas y llevar una agenda de forma manual. Hoy las tecnologías de la información y comunicación hacen todo eso por ti de manera más precisa y eficiente. Ahora, sin moverte de tu local, puedes conseguir nuevos clientes por medio de Internet. Cada vez más gente busca productos y servicios en esta red. Los grandes directorios se han modernizado. Ya no basta con tener un buen letrero afuera del local. De nada sirve que tu negocio sea el mejor en el ramo si no está en el lugar donde la gente busca opciones. Es necesario entrar al universo digital para capturar nuevos clientes. Una vez que tu negocio cuente con una base de clientes más amplia, podrás emplear sistemas que no solo te permitirán llevar un control más efectivo de las operaciones administrativas, sino también abrir expedientes de todos los compradores para saber cuándo se les vendió un producto o se les ofreció un servicio, cuándo se les cobró en oportunidades anteriores y cuándo debe llamarlos para dar seguimiento a las ventas. De esta forma, brindarás una atención más eficiente y habrás logrado clientes contentos y cautivos que mantendrán tu empresa en ascenso. Hoy en día, ser competitivo va más allá de ofrecer precios más bajos que los del local de al lado. Se trata de adaptarse a la gran diversidad de personas cuyas necesidades debe cubrir un negocio. Necesidades como la entrega a domicilio, el pago con tarjeta y las compras en línea. Además de ser parte de los negocios ubicados por zona, se trata de actualizarse para hacer frente a todos los requerimientos de consumo. No te quedes fuera.
Las tecnologías de la información y comunicación ayudarán a tu negocio a mejorar y permanecer en el mercado. En resumen, hago las cosas más rápido y las hago mejor. Tengo control sobre el dinero que entra y sale y optimizo el esfuerzo que mis empleados y yo hacemos. Al tener más tiempo y dinero, mi calidad de vida aumenta. Incluso puedo planear y, si lo decido, invertir más para crecer. ¿Ahora ven cómo su negocio puede ir mucho mejor? Las TIC cada día son más fáciles de usar y son para todos. Y son para mucho mejor. Ya, nos quedaremos con esta imagen, chicos. ¿Qué dice? El uso de la tecnología y la información básicamente son todos estos elementos, artefactos que me van a generar una ventaja competitiva, ¿sí? Esta ventaja competitiva se va a traducir en lo que sería la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Cumplir con mis objetivos y con los menores recursos. Pero cuando estoy hablando de tecnología, eficiencia quiere decir que yo voy a generar un proceso de compra-venta más rápido y muchísimo mejor que el tradicional, ¿sí? Todo esto de la tecnología siempre tiene que estar controlado y optimizado en el tiempo. En la tecnología es muy importante considerar el tema de la optimización y el tiempo, porque ¿qué les digo? A ver, si yo les mando un link, pero tarda un minuto en abrirse o en cargar en su celular, ustedes no me lo van a abrir directamente, ¿sí? A eso se refiere cuando hablo de optimización y más tiempo. En vez de que tarde un minuto en cargar, pues haré o optimizaré mi página para que dure, yo que sé, 3 segundos en abrir, que es lo más recomendable, ¿sí? Ahora, si yo estoy utilizando mayor maquinaria para la producción de mis productos, ¿sí? Entonces, el uso de la tecnología va a generar mayor optimización y automáticamente va a generar que yo tenga menor tiempo en el proceso de producción, pero ahorre ese tiempo en el proceso de distribución y de venta final, ¿sí? Entonces, si bien yo voy a invertir más dinero en la tecnología, a futuro todo esto se va a traducir en una reconversión. ¿Qué quiere decir? Invierto en una primera instancia, pero de aquí a un plazo mediano largo, yo voy a recuperar toda esa inversión, inclusive ya recibiendo beneficios, ¿sí? Entonces, el uso de las tecnologías de la información y comunicación básicamente me genera ventaja competitiva a diferencia de mis competencias, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando de las características educativas, básicamente es todo lo que va a facilitar o dificultar la obtención de mis recursos humanos, ¿sí? ¿Qué pasa si el sistema educativo de mi país es pésimo? Por tanto, los profesionales que yo vaya a contratar van a ser pésimos, ¿sí? Porque el sistema educativo de nuestro país no está bien desarrollado, no está bien planteado, no está acorde al desarrollo de la tecnología, acorde a la globalización, etc., ¿sí? Por tanto, mientras peor sea el sistema educativo del gobierno, yo voy a tener que considerar una capacitación constante de mi personal para que estos ejecuten las actividades y de la misma manera incrementen el rendimiento de las actividades que están desarrollando, ¿sí? Y por tanto tengo que permitir que mi trabajador se desarrolle dentro de la empresa. Ahora, mientras el sistema educativo del gobierno y de nuestro país sea mejor y se adecue más al desarrollo tecnológico, al tema de la globalización y demás, es más obvio que yo voy a invertir menos en la capacitación del personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mientras mejores profesionales formen nuestro país, yo voy a tener mejores trabajadores y voy a tener mejor rendimiento en mi empresa. Mientras peores profesionales formen mi país, quiere decir que yo voy a tener que estar constantemente en la capacitación, en el desarrollo, etcétera, de mi trabajador para que yo pueda cumplir con mis actividades específicas dentro de la empresa, ¿sí? Por tanto, sobre los recursos humanos y la educación básicamente va a depender del sistema educativo que tiene el gobierno, ¿sí? Y después tenemos lo que sería el sistema social, cultural y demográfico, que básicamente se basan en aspectos y modelos culturales en 4 aspectos. Primero, los valores y creencias básicas de la sociedad.
¿Qué quiere decir? Actitudes respecto al consumo, ¿sí? Ocio, trabajo, conservación del medio ambiente, el clima de las relaciones laborales, etc. Todo esto va a llegar a influir en el proceso de compra o adquisición de nuestros productos o servicios de la sociedad. Después, tenemos que destacar la importancia del medio ambiente y los valores ecológicos. Ahora está muy de moda ser una empresa ecologista, que le importa el medio ambiente y demás. ¿Por qué? Porque a la gente también le importa este tema. Entonces, mientras nosotros nos adecuamos más al tema ecologista y de medio ambiente, por tanto vamos a tener mayor relación con nuestros públicos. No necesariamente tenemos que decir, uy, soy medio ambiente, sino que, por ejemplo, en nuestro empaque podemos decir que utilizamos material reciclado o etcétera, ¿sí? O que, no sé, los residuos que nosotros dejamos no contaminan al medio ambiente, yo qué sé, mensajes así más ambientales y ecológicos. Después vámonos a las modas y a los estilos de vida, que básicamente esto es lo que siempre pasa por un constante cambio. Las personas son cíclicas. ¿Qué quiere decir? Que siempre cambian y nunca son las mismas. Lo que les gusta hoy puede que mañana, pasado no les guste, pero puede que de aquí a 10 días les vuelva a gustar, ¿sí? Entonces, a las modas y a los estilos de vida, yo tengo que llegar a acomodarme como empresa. ¿Qué está así de súper moda ahora? Es ser fit, ser ecológico, ser ambiental. Entonces, muchas empresas están tomando en cuenta ese estilo de vida porque es lo que más rinde, más vende, ¿sí? Y finalmente las variables demográficas, que es muy importante nosotros conocer el volumen de población, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, de qué edades, la natalidad, la mortalidad, la tasa de actividad, migraciones, etc. Todos los elementos demográficos que nos permiten conocer muy bien la cantidad de personas, cómo son estas personas, de qué edad son estas personas, para definir sus estilos de vida, si tienen una relación con el ambiente y cuáles son sus creencias de la sociedad. Las creencias de una persona de 65 años van a ser muy diferentes a las creencias de una persona de 10 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de un entorno general, básicamente considero los aspectos legales, políticos, tecnológicos, educativos, sociales, culturales y demográficos. Ahora, para que yo sepa bien todo esto, tengo que realizar un análisis PEST, que ya estaba en el anterior video que vimos. Básicamente el análisis PEST es un instrumento que va a facilitar la investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno. ¿En qué sentido? Yo veo aspectos políticos, aspectos económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o medioambientales y legales. Exactamente todos los mismos que un entorno general. Ahora, en algunos casos nosotros añadimos otros dos, que serían el ecológico y el legal. Normalmente es el análisis PEST, pero ahora se denomina el análisis PESTEL, donde añadimos lo ecológico y lo legal, ¿sí? Es muy común que todas estas variables se integren entre sí para que yo sepa cómo es que está mi empresa y cómo es que puede llegar a estar, ¿sí? Por tanto, a ver, vemos este videito más y aquí lo vamos a dejar, muchachos, porque ya va a ser hora. Entonces, básicamente este video nos explica cómo es que nosotros tenemos que desarrollar un análisis PEST o PESTEL. Inclusive hay uno que es PESTEL que añade el factor industrial. Sí, ¿a qué industria pertenece mi empresa? También es súper importante. Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo hacer un análisis PEST y PESTEL. Bueno, esta es una herramienta de entendimiento y mejora. Posee las siguientes características. Permite identificar los factores del entorno general que van a afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el DOFA o FODA para presentar a la empresa en el marco de la planificación estratégica. Ayuda a describir el entorno general de un negocio o proyecto. El análisis lo realizarás
al estudiar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Inicialmente se llamaba PES porque solo se analizaba la parte política, económica, sociocultural y tecnológica, pero este análisis ha evolucionado y ahora también se analiza la parte ecológica y los elementos legales. El PESTEL se puede usar en cualquier proyecto que se trabaje con la metodología Design Thinking o con cualquier metodología ágil. Cuando nosotros vamos a desarrollar el PESTEL o PESTEL es bien importante porque este va a ser nuestro insumo para pues, poder trabajar nuestro matriz DOF o FODA. Si no la saben desarrollar, por favor vean el tutorial que se encuentra aquí en el canal. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es analizar la primera P, que es la parte política. Entonces, en la parte política encontramos la situación de estabilidad del gobierno donde estamos desarrollando nuestro proyecto. Entonces, digamos que la situación política en muchos países de Latinoamérica es muy volátil actualmente. Es bien importante tener esa parte clara, también tener en cuenta la parte de los impuestos porque estos son gastos fijos y pues es muy importante conocer todos los elementos que aquí se encuentran, pues porque de eso va a depender mucho el análisis que nosotros hagamos y los insumos que nosotros logramos determinar para cuando vayamos a desarrollar nuestra matriz. Bueno, después seguimos con la parte económica. Y cuando hablamos de la parte económica, pues es bien importante tener en cuenta el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto. Y también la parte de inflación. Hay muchos países latinoamericanos que actualmente tienen una inflación tremendamente alta y esto es fundamental a la hora de tomar una decisión porque la inflación nos permite identificar costos y variables. Entonces es bien importante que uno tenga esos elementos bien claros porque no generarán estabilidad a la hora de generar un desarrollo. Continuamos con la parte sociocultural. Esta parte está enfocada a la parte de distribución y pues la parte demográfica. En la parte demográfica hablamos de quiénes son nuestros usuarios, quiénes son las personas que están comprando nuestro servicio o que comprarían nuestro servicio o nuestro producto. También los canales de distribución porque eso hace parte de los costos fijos, dependiendo de cómo lo estemos vendiendo. Después seguimos con la parte tecnológica y esta es la que varía más rápidamente, inclusive más rápido que la parte política. Y aquí hablamos de transferencia tecnológica y es bien importante porque las cosas que funcionan hoy puede que en 6 o 7 meses no. Entonces es bien importante que nosotros podamos colaborar, sepamos qué es lo que se está utilizando ahora, cuáles son los elementos en los cuales tenemos que tener precauciones, también pues la influencia que esto genera en el desarrollo que nosotros tenemos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos cómo la tecnología afecta a nuestro proyecto. Continuamos después con la parte ecológica y esto hace parte del nuevo PESTEL, porque recordemos que antes solo se llamaba PESTEL, solo se analizaban las primeras 4 variables, pero después de analizar y mirar los diferentes comportamientos que había, decidieron añadirle estas 2 primero porque la parte ecológica es muy importante porque tiene un impacto y ese impacto como tal es bien importante a la hora de darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo en la vida, qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. La parte del cambio climático es algo real y si nosotros vamos a producir algo, pues es bien importante que tengamos en cuenta la relación que va a tener con el medio ambiente. Y por último, la parte de leyes. Y la parte de leyes también es una variable que cambia relativamente rápido y que muchos emprendedores o que muchas personas que montan su negocio muchas veces no la tienen en cuenta. Y es bien importante porque como hay leyes regionales, también hay leyes de gremio dependiendo de la industria en la cual se esté trabajando. Entonces es bien importante porque eso nos va a permitir a nosotros identificar las diferentes situaciones que ocurren en el día a día. Y si una ley cambia, cómo influye esto en nuestro trabajo, en nuestra producción, cómo afecta.
o también si hay estímulos del gobierno para generar diferentes tipos de producción, cómo eso lo podemos apropiar y trabajar dentro del desarrollo que nosotros tenemos. Esas son las 6 variables que constituyen el análisis PESTE. Es bien importante tener en cuenta que al terminar el análisis se debe poder tomar una decisión respecto a la situación analizada. Aquí hay 2 alternativas. Si yo no tengo claridad con respecto a la decisión que voy a tomar, paso a hacer un análisis DOFA o FODA. Pero cabe la posibilidad que con este análisis yo sí pueda generar un insight. Entonces no necesito hacer el análisis como tal, sino pasar a tomar la decisión. ¿De qué depende? Depende de la profundidad con la cual yo haya desarrollado este análisis y el resultado con el cual haya llegado. No siempre es lo mismo, cambia dependiendo del tipo de proyecto que se esté desarrollando. El éxito en el uso de esta herramienta está en la profundidad del análisis que se hace en cada variable. Y esto es bien importante porque digamos que aquí yo menciono los elementos, ¿cierto? Que son los que se deben tener en cuenta, pero la profundidad con la que cada uno analiza y busca argumentar cada uno de esos puntos es fundamental. Y ahí llegamos a nuestro tercer punto, que es argumentar una decisión a partir de cifras y estadísticas, genera un sustento objetivo y produce una decisión corporativa a partir de la razón y no de la emoción. Esto es bien importante porque uno de los elementos fundamentales en este desarrollo es que cualquiera que sea la decisión que se tome, sea una decisión objetiva. Y para que yo pueda analizar todas las variables, pues tengo que tener cifras y estadísticas reales. Bien importante eso, y de fuentes que nos generen a nosotros confianza, porque si no, nuestro análisis se vuelve superficial y la decisión como tal pues no nos va a permitir cambiar o modificar una situación problemática, porque siempre que uno está desarrollando un análisis como estos es porque tiene una problemática determinada, ya sea en su negocio o en el proyecto que uno está ejecutando. Entonces es bien importante tener estas variables en cuenta. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Aquí todos los días en nuestras redes tenemos contenido especial para cada uno de ustedes. Recuerden que los lunes siempre tenemos un nuevo video en español, los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias a todos ustedes, somos el canal número 1 de Design Thinking en todo el universo de YouTube. Ya chicos, entonces, para que nosotros podamos determinar un análisis del entorno, es importante que tomemos este análisis PESTE, que básicamente nos va a dar todos los valores de los factores que necesitamos: lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. ¿Ya? Hasta aquí dejaremos, chicos. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien, Ross? Tatiana. Tatiana. Tati. Ya. Chicos, entonces lo dejamos hasta aquí y directamente nos vemos, que sería el día viernes a la misma hora, ¿sí? Y el viernes les voy a explicar un trabajo para que me entreguen el martes sería. Sí, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos directamente el viernes. Les voy a mandar igual el link un ratito antes, ¿sí? Chao, chicos. Les voy a pasar la presentación por si hay grupo de WhatsApp, no se preocupen.